Muchos saludos, mis queridos amigos. Cuando me preguntan algunas personas que no acostumbran leer la Biblia, pero quieren empezar a leerla, ¿por cuál libro comenzar? Les sugiero el Evangelio de Juan, el discípulo amado, porque va directamente a presentar a Jesucristo, nuestra única esperanza como cristianos, y lo presenta inmediatamente tal como es, porque Jesús es Dios, el Hijo del Padre Dios eterno, también como el Creador, que al igual que en el libro de Génesis, inicia mencionando su obra en la creación, hasta que, llegado el momento, desciende del cielo como Dios hombre en su primera venida a esta tierra, cuando murió por nuestros pecados en la cruz como el Cordero de Dios. Y después de su resurrección y antes de irse al cielo, prometió regresar para dar liberación del pecado y de la muerte en su segunda venida. Deseo que pueda ser una bendición para cada uno de nosotros. Vamos a numerar cada video para que se siga un orden y meditar en él a manera de devocional para cada día. Bien, entonces comencemos. Resumen en pocas palabras del capítulo 1, lo que veremos aquí: la divinidad, la humanidad y la obra de Jesús, el testimonio de Juan el Bautista y el llamamiento a los primeros discípulos. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Algunas consideraciones hasta aquí. En el principio. En el texto original griego, esta expresión se refiere a el tiempo más remoto que una mente humana pueda pensar e imaginar, antes de la creación de todas las cosas, antes de todo y de cualquier otro principio, es decir, la eternidad pasada. Sale de nuestro entendimiento finito porque fuimos creados por Jesús, somos sus criaturas. Como veremos más adelante, Jesús es Dios, no criatura, como algunos piensan ignorando las Escrituras. La ciencia humana, bien aplicada, nos lleva hasta Jesús. Por ejemplo, en las matemáticas, llevadas hasta el extremo, nos muestran nuestras limitaciones humanas y nos llevan a Dios. Veamos cómo es eso. Si dibujamos un punto en un plano, en un papel, por ejemplo, o en el espacio, en una gráfica, sería el inicio de nuestro conteo. Sería lo que llamamos el punto cero, el origen. Si ese punto comenzamos a extenderlo, se formaría una línea que tiene, por supuesto, una longitud, un valor que como humanos le hemos asignado. Al extenderlo aún más, llegamos al estándar de medida que cualquier persona sabe que son 100 centímetros o 1000 milímetros. Es lo que comúnmente conocemos como 1 metro de longitud. Al continuar extendiéndolo en el espacio, llega a unos 100 metros y más adelante vemos que llega hasta 1 kilómetro, que son 1000 veces nuestro metro original, que a su vez tuvo su origen en el punto cero. Hasta aquí estamos todavía en lo que algunos llaman zona cómoda o zona de confort, porque es bien claro que todo lo estamos entendiendo hasta aquí con nuestra línea. Si continuamos extendiéndola, ahora entramos en la zona científica de nuestra mente humana. Llegamos a 100 kilómetros
o quizás hasta 1000 kilómetros, que empieza a escapar de nuestro control más inmediato, porque ya no podemos tan fácilmente dibujarlo o imaginarlo, y tenemos que ir a una escala de medición real, pero imaginándola, porque es muy difícil cubrirla o abarcarla con nuestros brazos, o el horizonte que tenemos frente a nuestros ojos, porque nuestra visión humana es muy limitada. Para una persona que mida 1,70 m, que esté en un terreno plano, el horizonte que se encuentra a su alcance y teniendo una buena salud visual y sin auxilio de binoculares o telescopio, alcanzará a ver aproximadamente a 5 kilómetros a vista natural, o su equivalente de 3 millas, y después se vuelve difuso o borroso. También, cuanto mayor sea la altura del sitio donde nos encontremos, también será mayor la distancia del horizonte que alcancemos a ver, aunque también se volverá difuso a la vista en la distancia más allá. Como hemos visto, a simple vista no podríamos tampoco abarcar ni siquiera la anchura de nuestro planeta en la línea curva ecuatorial. Para entender esto, diríamos que es la panza de nuestro planeta, que mide más de 40,000 kilómetros alrededor de la Tierra. La Luna se encuentra a más de 380,000 kilómetros. El Sol se encuentra a 149 millones de kilómetros. Saturno está a 1,200 millones de kilómetros, y como vemos, son distancias astronómicas lineales descomunales que empiezan a escapar de nuestro conteo humano por las limitaciones que tenemos, y eso que estamos todavía dentro de nuestro sistema solar. Pero si pudiésemos ir al espacio, hacia el universo abierto, necesitamos solo un ejemplo para darnos cuenta de lo pequeños que somos en el universo creado por Dios. Si pudiésemos llegar hasta la constelación de Orión, que se encuentra a 1,500 años luz, ¿qué quiere decir eso? Esto significa que para dibujar una línea hasta allá, necesitaríamos viajar a través del espacio sideral por 1,500 años, viajando constantemente y sin detenernos a la velocidad de la luz, que es de 300,000 kilómetros por segundo. Para poner un ejemplo terrestre, un avión comercial, por ejemplo un Jumbo Jet, al despegar alcanza la enorme velocidad promedio de 80 metros por segundo o 290 kilómetros por hora. Entonces, correr a 300,000 kilómetros por segundo es imposible para cualquier humano. No podemos ir a esa velocidad, se nos desintegraría el cuerpo inmediatamente, nos evaporaríamos. Tampoco podemos volar por 1,500 años. El hombre que más vivió en este planeta nuestro apenas vivió 969 años y fue Matusalem. Le ganó a vivir a Adán por 19 años más. La persona más vieja que vive actualmente, Kane Tanaka, una japonesa, tiene 117 años. Vamos a detenernos aquí para no saturarnos y continuaremos otro día con nuestros conteos. Lo que sí podemos decir es que en el estudio de las matemáticas avanzadas, cuando sale de nuestra mente las distancias por enormes o no conocidas, pero que sabemos que existen, se les asigna ya no un número de cantidad, sino una letra, con la que inicia el alfabeto griego, y es la letra alfa, y quiere decir que tiende al infinito. Y volviendo a la palabra de Dios, tenemos buenas noticias cuando nosotros nos empezamos a quedar rezagados porque no podemos entender el infinito. Aparece alguien conocido para nosotros, es Jesús, quien nos dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 6, yo soy el alfa, el principio.
Por lo tanto, Él es el origen de todo lo que conocemos y todos, lo reconozcamos o no, somos su creación. Nuestra vida le pertenece y ahora por doble razón, por creación y por redención, debido a su muerte en la cruz para salvar a todo aquel que crea en Él, de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Pero no se detiene allí, porque Él también es la Omega, la última letra del alfabeto griego. Él también es el fin hacia donde se dirigen todas las cosas creadas por Él. Tarde o temprano nos volveremos a encontrar con Él todos. No sé qué edad tienes, ni quizás sepas la mía, pero ante estas cantidades estratosféricas que vimos anteriormente, nuestra edad es casi irrelevante. Lo que sí deberíamos considerar es que como humanos algún día moriremos y nos encontraremos con nuestro Creador para recibir el pago por nuestras acciones, hayan sido buenas o malas durante toda nuestra vida. Por eso, permíteme recomendarte hacer alianza de fidelidad con Dios, como yo lo hice en el pasado. Un día, muy pronto, Él volverá y necesitamos estar preparados. Habrá un juicio para todos. Hoy, la muerte todavía es una realidad para todo ser humano, pero pronto todo cambiará por intervención amorosa de Dios para estar en un reino de paz, sin injusticias, problemas, envejecimiento, dolor ni muerte. Espero verte en ese reino eterno de Dios, querido amigo y amiga, y deseo que Jesús sea quien te bendiga hoy a tomar las mejores decisiones.